Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilio y estamos en un nuevo vídeo en cómo arreglar a Yaemiko. Es una nueva sección, así que explotar el botón de like, suscribiros, los comentarios y sobre todo dejarme en los comentarios cuál es el siguiente personaje que queréis que traiga a esta nueva sección, que sé que va a funcionar muy bien en el canal. Y básicamente en esta sección voy a cubrir los dos aspectos más importantes del título. ¿Cómo arreglar a un personaje? En primer lugar, arreglarlo en el sentido de, si tenéis al personaje, esto no es una build, pero va a funcionar muy bien para todos los jugadores, ya que os voy a explicar los roles que cumple el personaje, pero no como digo en el sentido de la build, sino Yae tiene dos maneras de construirse, para que entendáis el resumen, que por ejemplo es Hyperbloom triple maestría o a full daño en prácticamente el resto de equipos. ¿Cuáles son los mínimos que necesita y cuál es el main stat? Pero enfocándose en conseguir los stats correctos para al menos pasarse el abismo, es decir, de manera sintética, al contrario que una build que me puedo extender mucho más y os explico qué hace el personaje, cada talento, cada constelación. Aquí no. Cómo arreglar la Yae que tienes que no está en perfectas condiciones o cómo mejorar la Yae que ya tendrías. Pero además, en los personajes que ahora mismo no estén en el top, añadiré el otro significado de cómo arreglar a Yae. Es decir, ¿qué es lo que creo que le faltaría o qué haría yo personalmente después de probar, testear y conocer muchísimo todo el nivel de la mayoría de personajes, sus características, sus pros, sus contras o incluso entender más allá de lo que todos podemos tener como producto en el juego? ¿Cuál fue el proceso de desarrollo para poder tener a ese personaje en una mejor categoría, obviamente sin que estuviese rotísimo? Porque hay muchos personajes que si le das un pequeño ajuste se pueden romper y literalmente tener un juego donde todo está roto, literalmente rompe la variedad y eso empeora la jugabilidad del mismo. Así que dejar un buen like, vamos a explotar esta nueva sección. Una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con cómo arreglar a Yae. Pues bien, empecemos por la parte práctica, es decir, la parte de cómo solucionar la Yae vuestra o de cualquier persona a la que podáis compartir el vídeo para que aprenda cómo mejorar su Yae si siente que no pega o no hace correctamente su función. Y recordemos que no es una build, es algo totalmente distinto a una build, más sintético y en facilito para la gente que siempre pregunta: ¡ay, has dicho una palabra que no sé qué es! ¿Qué significa? Pues vamos a verlo. Pues bien, ya en resumen ya sabéis que su fuente principal de daño es su elemental y que de vez en cuando, según la build que lleves, merece la pena tirar la ulti. Vamos a separar, como hice el ejemplo al principio, en su construcción. Yae tiene principalmente dos sets que son el Sueño Saurios y el Compañía Dorada, y por otro lado tiene dos construcciones que son en los equipos de Hyperloom, donde ya iría con algún Dendro, principalmente Nahida, y algún Hidro, principalmente Furina, Yelan si vas a dar básicos, Shinkyu y demás. Y entonces eso es un equipo de Hyperloom. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Hyperloom iría triple maestría. Es más difícil la construcción, pero el mejor equipo de Yae es ese equipo de Hyperloom. Estaréis viendo de fondo como ese mismo equipo se baja de una rotación al gusano del 12-1 o al dragón del 12-3 prácticamente. Y en ese equipo, que se compone, como he dicho, de un Dendro y un Hidro, y luego puedes repetir dos Hidros o dos Dendros a tu elección, el mejor equipo podría ser una especie de Furina, Nahida, Baizu, por ejemplo, como la core de Sino, o puedes jugar Yelan más Shinkyu con Nahida y ya haces el combo que os expliqué en muchos vídeos, que es su mejor combo, y revientas con el daño que puede hacer. Iría triple maestría. ¿Qué tenéis que buscar? Es complejo y recomiendo que esta construcción, aunque es el mejor equipo de Yae, tengáis en cuenta que es la más complicada incluso de muchísimos otros personajes, porque no solo requiere llevar triple maestría, como llevarían los personajes que van a Hyperbloom como Cookie o Raiden, sino que ya iría a triple maestría con su stat de proporción. En este caso veis este set que llevo con ataque incluso en el reloj y tal, porque es la parte contraria, ahora la explico. Y en el caso de conseguir unos 700, 800 de maestría, como ya escala con probabilidad, y os voy a recomendar, aunque se juegue en Hyperbloom, llevar un arma de daño crítico, bien sea la Axioma Kagura, bien sea la Sinfonía de los Merodeadores, que la AR5 es el segundo mejor arma de Yae después de su propio arma, os va a quedar una especie de Yae con 700-800 de maestría, solo que como va a estar en campo, se beneficiará del bufo de Nahida y de algún otro bufo extra como la consonancia dentro si la aprovechas y demás, con lo que en campo llegará a 1100-1200 de maestría.
Y luego, como ya escala con probabilidad, si estos ítems triple maestría consiguen una buena proporción crítica, harán que Yae consiga cerca de 70 de probabilidad, y si tu arma es de daño como es la axioma, pues intentar conseguir cerca de 150 de daño crítico. Con lo que también se aprovecharía del Aggravate, aunque como va triple maestría no tendría bono de daño electro. Por último, con esta triple maestría y solo en equipos de Hyperbloom, os recomendaría recordar, como explicamos en la build y demás, la C1 te reduce mucho el coste, pero recordar que si vais, como muchos free to play, la Sinfonía de los Merodeadores, tener entre 135 y 140 de recarga es lo recomendable para que junto con la Sinfonía, que te da el buff una vez cada 30 segundos, tengas una ulti sí, una ulti no en cada rotación. Y eso sería lo óptimo, porque igual ese daño extra de la ulti va a notarse, va a servir, es muy fuerte y es muy importante. Ahora, inciso, porque vamos a hablar ahora de las combinaciones a daño. Hay una combinación que es una core de Hyperbloom, que es el mejor equipo actual de Yae por encima del Hyperbloom convencional, pero, y un pero gigante, no va Yae triple maestría a pesar de que la core sea de Hyperbloom. ¿Por qué? Porque es un equipo cerrado, nicho, y al ser tan nicho y depender de una manera de jugar y de un personaje, no lo categorizaría en una variante de equipos de Yae, sino un equipo nicho de Yae, pero que supera los anteriores. Este equipo es el Yae Descendentes. Yae puede hacer Aggravate con sus descendentes, puede hacer una burrada de daño porque no escala nada mal, casi 300%, y se puede aprovechar tanto del Aggravate como del Hyperbloom con toda la maestría que lleve, además de estando en campo beneficiarse del buffo de Nahida, con lo que va a llegar una maestría muy interesante. Ese equipo además consta de full 5 estrellas, porque no puedes jugarlo con otro hidro que no sea Furina, con otro dendro que no sea Nahida, y con otro personaje que te habilite descendentes que no sea Xianyun, con lo cual es un equipo de full 5 estrellas, que la parte buena es que si todos son C0 funcionan perfectamente. Este equipo es una core de Hyperbloom y es el mejor equipo de Yae, pero Yae iría daño, porque el daño de descendentes más los tótems constantes que harás cuando estés en campo es espectacularmente poderoso. Además, este equipo, Xianyun tiene 18, Nahida 13,5 en la ulti, y Furina tiene 15 segundos de rotación, ya en los tótems tiene 14, con lo cual es un equipo que se adapta a rotación de 18 y por mucha C1 que tengas tirarás la ulti una vez sí, una vez no, con lo cual no requiere tanta recarga y básicamente se basa en que Yae posiciona los tótems, Xianyun puede pegar el sombra verde o poner directamente el bufo del son de antaño si no quieres sombra verde, Nahida ya sabéis que pone perfectamente el dendro y además el campo, elemental ulti, Furina elemental ulti, y ya se beneficia de hacer descendentes en campo mientras todo el resto del equipo está golpeando, y te beneficias de una core de descendentes Aggravate, más todos los hits que hace ya con los tótems Aggravate, más todo el daño de Hyperbloom que se genera, más el daño sub DPS Sprint de Nahida, más el daño bruto que tiene Furina, que es un daño muy interesante como sub DPS. En ese caso iría a daño, y a partir de aquí en el vídeo os explico la Yae a daño, que no solo sería la core de Hyperbloom, siempre y cuando juguemos el equipo de Hyperbloom sin Xianyun. Entonces, Yae a daño, ¿qué necesita? Pues bien, según el equipo, Yae a daño sigue utilizando, según qué clase de equipo, repito, mejor, el Sueño Saurios o el Compañía Dorada. Os diría que como la diferencia es muy poca, ya que Yae aprovecha la maestría en la mayoría de casos y en las sobrecargas se beneficia de un bufo de ataque, con lo que podría llevar un reloj de maestría bien de Bennett, bien de Chevreuse por el bufo de ataque, hará que los dos sets tengan un daño súper parecido según lo que hagas o el daño del resto del equipo. Para no complicar la situación, dejamos el Sueño Saurios principalmente para tanto el equipo de descendentes Hyperbloom más Aggravate como para el equipo puro de Hyperbloom sin Xianyun, que iría triple maestría en ese equipo y es más daño por rotación, recordar. Y vamos a dar por defecto el Compañía Dorada. Hay situaciones puntuales donde no, pero no quiero extenderlo. Con lo que, por defecto, un buen Compañía Dorada es mejor que un buen Sueño Saurios para hablar de manera generalizada en el resto de equipos. Pero tener en cuenta que si no habéis conseguido un buen full set de Compañía Dorada todavía, y es normal, podéis llevar un full Sueño Saurios a daño. Siguiente. ¿Cuándo va reloj de ataque o reloj de maestría? Sinceramente, os recomendaré en la mayoría de casos el reloj de maestría. Lo que ocurre que yo, para completar este full set en Yae y que se me quede así de bien, no tengo otra alternativa y no tengo un mejor reloj de maestría que esto que estáis viendo, porque por aquí tengo un reloj de vida, aquí tengo uno de maestría pero que lo llevo así, no, pero pierdo probabilidad.
Aquí tengo otro de maestría con daño y demás que lo lleva Cookie. Y aquí tengo el de Najida que tiene pues un poco de proporción. Entonces, en ningún caso se me quedaría tan bien como se me queda con esto de aquí. Pero principalmente os voy a recomendar un reloj de maestría en la mayoría de casos. Ahora, ¿qué equipos son los restantes de Yae que igual va a hacer un trabajo espectacular? Pues principalmente son 3 equipos extra a los 2 que son el techo de Yae que hemos hablado. Uno es los equipos de Aggravate, es decir, los equipos sin hidro, 2 electros, 2 dendros. Recomendaría el Kazuha Yae Najida Baizu, pero la rotación se vuelve algo complicada porque tenéis que aseguraros hacer el sombra verde al electro con Kazuha, pegando los tótems, luego el combo de Kazuha, luego Najida Baizu y luego volver a entrar con Kazuha para reaplicar el sombra verde y aprovecharlo con Yae, ya que aquí tanto los tótems de Yae como la ulti de Kazuha estarían pegando electro y Kazuha al volver a entrar después de Baizu puede volver a hacer sombra verde a electro. Recordad que solo dura 10 segundos el sombra verde. Se complica. Os recomendaría en Aggravate principalmente el Yae, Fischl, Najida, Baizu y aquí podéis cambiar a Najida por el viajero, a Baizu por Yao Yao, a Fischl pues por algún otro sub DPS electro. Quizá no recomendaría a Beidou por el hecho de que estás obligado a dar básicos y en este equipo puedes rotar sin dar básicos. Así que ese es uno de los equipos, el Full Aggravate, donde ya iría daño con reloj de maestría, pero como ya sabéis, cáliz electro y casco de probabilidad o daño. El segundo equipo de los 3 que os dije, donde iría similar, sería los electrocargados. Hay muchísimas variantes. A día de hoy la más potente y mayor daño por rotación es el equipo de Neuvillette, Xianjun, Furina, Yae Miko. Muy potente y un muy buen daño como sub DPS, aprovechando la maestría que tiene Yae para generar los electrocargados. Y que más maestría, más daño de habilidad elemental. Por eso principalmente recomiendo el reloj de maestría, aparte de compensar el ataque como dije antes. Y por último, los equipos de sobrecarga. Los equipos tanto con Chevreuse como con Bennett. Pero el best in slot de los equipos de sobrecarga es Raiden, Yae, Xiangling, Chevreuse. Quien tenga Yae y le gusten los equipos de sobrecarga, os recomiendo encarecidamente probar ese equipo. Repito, Raiden, Yae, Xiangling, Chevreuse. Bennett es peor que Chevreuse en este equipo por los bonos que puedes recibir, sin contar la C6 de Chevreuse. Con la C6 de Chevreuse mejora más aún este equipo y sería uno de los mejores equipos de sobrecarga. Pero resumiendo, los 3 mejores equipos, Yae con electros y dendros serían los equipos de Aggravate, donde va a daño con reloj de maestría y compañía dorada, aunque realmente los Aggravate genera más daño con esto. Los equipos de electrocargados de combinación de electros, hidros y alguna Nemo para el sombra verde a ambos elementos, principalmente equipos de Neuvillette, pero 1000 combinaciones más. Y los equipos de sobrecarga, Pyros y Electros con Chevreuse o el Yae sobrecarga antiguo sin existir Chevreuse, que ya seguía siendo el best in slot de Yae antes de la llegada de Dendro, que son Raiden, Yae, Xiangling, Bennett, pero ahora con la llegada de Chevreuse C0 o C1, Chevreuse es mejor que Bennett ahí a C0. Y tendrías los mejores equipos de Yae. Ahora, ¿qué mínimos necesita? Porque expliqué los de la triple maestría, que era unos 700-800 de maestría, 70, 140, 150 y 35, 40 de recarga. Esos son los de Hyperbloom sin Xianjun a descendentes. Pues bien, prácticamente si tienes unos substat perfectos y dependiendo de la recarga si tienes C1 o no, habría que conseguir igual entre 35 y 40 de recarga de energía. Si tienes mucha batería en el equipo a lo mejor hace falta más. Y por el contrario, en varios y la mayoría del resto de equipos donde va daño, no te da para tirar la ulti todas las rotaciones, con lo cual 35 en general suele estar bien y tienes permaulti. Si vas con Sinfonía, una sí, una no. Si vas con la C1 a veces cae permaulti, pero no deberías estar tardando 22 segundos en tirar la ulti, sino una sí, una no igualmente. Luego, con el reloj de maestría hay que superar los 300 de maestría en substats, te dará más maestría. Y la proporción crítica, yo tengo menos de lo que me gustaría y podría mejorarla, porque tengo varios ítems con peores substats. Pero deciros que si alcanzáis cerca de 70-200, como estáis viendo, ya es suficiente. Pero si conseguís 75, 230, 240, que se puede técnicamente con esta construcción y los equipos a daños de Yae, es como el capeo de proporción crítica de Yae y podrías jugar una Yae 70, 235, 135 de recarga, unos 200, 300 de maestría y no preocuparte tanto por el ataque, porque tanto en electrocargados como en los equipos de sobrecarga, como en los equipos de Aggravate, como con el talento de Yae que transforma la maestría en daño de la habilidad elemental, se compensa con el resto de buffos extra que recibes del equipo. Así que estos son los mínimos de Yae para que revienten el abismo. Los mínimos 70-200, 135 de recarga y unos 200-300 de maestría, lo que puedas. Luego el ataque no hay que preocuparse.
Y por otro lado, ¿cuál es la parte final del vídeo? Cosa que solo será la mitad de los personajes, porque por ejemplo cuando haga el cómo arreglar a Neuvillette, no voy a explicaros qué le pondría a Neuvillette porque no requiere mejora en el meta, igual que Kazuha. Pues bien, a Yae la arreglaría de las siguientes formas. Dos cosas principales. Número 1, el coste de 90 es demasiado. Le pondría un coste de 80 que al menos es algo más realista y no te obliga a jugarla casi siempre con Raiden en muchos de los equipos. El coste de 80 ya te permite que si sacas la C1 tengas permaulti siempre con 35 de recarga, incluso en equipos que no generan tanta energía, y la convierte en útil, literalmente, porque tirar una ulti sí, una ulti no, con una ulti que no es que haga un daño brutal, porque a día de hoy tenemos personajes como Gaming, que con cada hit hace el daño de la ulti de Yae y lo hace 5 veces por rotación, realmente es innecesario el coste de 90. Luego, el tiempo de 22 de nuevo es totalmente innecesario. La vuelve también una ulti inútil aparte del coste, porque todos los equipos tienen máximo rotación de 20, y si retrasas 2 segundos estás perdiendo daño durante 2 segundos si intentas compensarlo tirando esta ulti de Yae. Si tuviese tiempo de 20, nada más, y coste de 80, nada más, Yae sería increíble, tendría una ulti por cada rotación, la mejora sería espectacular y no haría falta tocar nada más en Yae. No malinterpretéis que os estoy viendo, porque se volvería bastante mejor solo con ese pequeño cambio de lo que ya es ahora, ya que si cambiamos el cálculo de daño por rotación de Yae a una ulti sí, una ulti no, a una ulti en cada rotación y encima una ulti asequible, ya que es un 5 estrellas sin tener que invertir tantísimo en recarga de energía porque coste 90 no tiene sentido, literalmente se duplica el daño de la ulti de Yae y se volvería bastante más worth it, utilizada, no rota, más alta en tier list y compitiendo un poquito más y mejor por los mejores puestos de equipos de Hyperbloom o Hyperbloom más Aggravate, que son los que te chean ahora mismo el juego, que son las cores de Sino con C2 de Nahida y Furina y las cores de Alhaitham con C2 de Nahida y Furina, básicamente. Si queremos ajustar un poco más, y esto ya es bonus track de mi parte, incluso le subiría el daño ligeramente de tu elemental, pero el daño base, no el daño dependiendo de la C2, que es cierto que le sube otro poquito más el daño la C2 a la elemental. Le subiría el daño base y le bajaría 20 de tiempo de espera, como cualquier personaje de Genshin en general, 80 de coste, como cualquier personaje. Sé que Raiden es el otro personaje que tiene coste de 90, pero es que Raiden genera energía, ya no genera nada, literalmente. Y ya pasaría de ser un personaje que a día de hoy no está vendiendo nada, ya no tiene el favor de los jugadores, no es un personaje que interese a día de hoy y ha pasado a la categoría de, vamos a decir, olvidados, o que ya la gente no espera sus reruns, o que ya no tiene hype y un largo etcétera, a pesar de que esto a los main Yae les esté doliendo en el corazoncito. Lo sé, hay una gran comunidad de main Yae, como cada personaje de Genshin tiene su gran comunidad. Y esto seguramente la pondría otra vez en la ola y haría desear muchísimo más a los jugadores. Lo que pasa es que los personajes no van a cambiar. Esto último, como siempre, es una reflexión. Así que, poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrir una de los directos en abajo de la descripción. Espero que os haya encantado la nueva sección y recordad los que habéis llegado hasta el final. Dejadme en los comentarios una pequeña lista de los personajes que os hubiese gustado que vengan a este nuevo cómo arreglar a... Y poquito más. Gracias por todo, comunidad. El tema del descanso es dentro de unos días, no es ya de ya, que la gente pues escucha a partes el vídeo, lo escucha a trocitos, no escucha todo lo que comenté, ir a verlo otra vez si no se había enterado de algo con el descanso que expliqué. Y ya está, cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñi y chaito.